Hola, queridísimos amigos. No se puede generalizar porque en las religiones hay de todo como en botica, bueno, malo o regular, y hay que aplicar la presunción de inocencia. Pero siempre hay algún garbanzo negro porque la condición humana es miserable y a veces funciona el refrán: piensa mal y acertarás. Artículo de opinión. Abusos religiosos. El dinero sella conciencias. Excesos en todas las religiones. La condición humana es miserable. Decepción de los Beatles en la India. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. No es necesario ser esclavo para iluminarse. Comenzamos. Una de las lecciones más duras que he aprendido es que todas las religiones sin excepción están más o menos contaminadas de prácticas que contradicen sus propias enseñanzas morales, y el budismo no es una excepción. Anoche no pude dormir después de ver un documental francés sobre supuestos casos de abusos que se habrían cometido dentro del budismo tibetano, que fueron denunciados al propio Dalai Lama, pero este guardó silencio durante años para no perjudicar el prestigio de su religión ni sus fuentes de financiación. Siento más pena que indignación. En 2018, tras reunirse con 4 personas que afirmaron haber sobrevivido a agresiones sexuales en comunidades budistas europeas, el Dalai Lama admitió tener conocimiento de abusos en círculos budistas desde la década de 1990. Entre comillas, ya conocía estas cosas, no es nada nuevo, declaró en una entrevista concedida a un canal de la televisión pública holandesa, en la que añadió que alguien le mencionó un problema de acusaciones sexuales hace 25 años. Según el Dalai Lama, a quienes cometen abusos no les importan las enseñanzas de Buda, y él ha denunciado sistemáticamente ese comportamiento irresponsable y poco ético, entre comillas, pero al final se negó a firmar una declaración al respecto por consejo de sus asesores. El segundo hecho que descubrí es que el Dalai Lama es más una institución política que religiosa, y por lo tanto se debe más a intereses políticos que religiosos. De hecho, esta institución nació de una guerra civil. En marzo de 2011, el Dalai Lama Tenzin Gyatso anunció que renunciaba a todos los cargos políticos que tenía en su poder del gobierno tibetano en el exilio, para quedar solo como líder espiritual y religioso. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1989, por lo que adquirió mayor notoriedad mundial. Los budistas tibetanos consideran que los Dalai Lamas son encarnaciones del Bodhisattva Avalokiteshvara o Chenrezig, patrono del Tíbet, y creen que tras su muerte, su conciencia sutil tarda un intervalo de 49 días, a lo sumo, para encarnarse de nuevo en un infante que puede dar señales de su carácter especial desde su nacimiento. En la historia de los Dalai Lamas, algunos murieron envenenados por conspiraciones internas de poder, igual que murieron envenenados algunos papas de Roma. Prestigio. La fuerza moral del budismo tibetano se deriva de la invasión china del Tíbet en 1959, que desencadenó una persecución religiosa, un genocidio cultural y un destrozo de monasterios, obras de arte y bibliotecas muy antiguas que eran patrimonio cultural de toda la humanidad. Esta persecución le dio una fuerza moral que no tenían otras religiones, igual que la persecución de los cristianos fue la catapulta de lanzamiento mundial del cristianismo, y luego se cometieron una serie de errores históricos como las cruzadas o la Inquisición. También está en la balanza el prestigio mundial del Dalai Lama por su postura pacifista en la lucha por la independencia tibetana. Pero este prestigio se ha puesto en duda últimamente por un caso que no me acabo de creer del todo, no porque no crea que el espíritu es fuerte pero la carne es débil, sino porque no creo que un zorro como su santidad sea tan torpe para meter la pata de ese modo, a menos que no sea el original sino un doble, porque los clones suelen ser muy torpes. El problema es que se creó una comunidad de exiliados tibetanos en la India
y en todo el mundo con escasas fuentes de financiación propia que dependían casi totalmente de los donativos que recibía de los occidentales y de grandes instituciones internacionales regidas por grandes filántropos, entre comillas, de dudoso currículum. Cuando uno depende de los donativos para sobrevivir, el dinero puede sellar muchas conciencias para no estropear sus fuentes de financiación. El problema que tienen casi todas las religiones del mundo es que no tienen fuentes de financiación propia, por lo que dependen de los donativos de sus seguidores para sobrevivir, y esa dependencia puede generar servidumbre y corruptelas, como aquel cura de pueblo que predicaba a sus feligreses todos los domingos desde el púlpito que el dinero es muy malo y que por eso se lo tenían que dar a él para purificarlo. Así habló Zaratustra. Tendemos a creer que cuando un sabio eremita iluminado baja de la montaña desde su cueva para predicar al mundo sus enseñanzas espirituales, como el Zaratustra de Nietzsche, suele bajar puro y luego cae en la tentación cuando se rodea de bellas discípulas jóvenes y de donantes muy generosos, como ha ocurrido en el caso de tantos gurús. Pero en el caso del budismo tibetano ya había alguna contaminación de origen a pequeña escala. Digo a pequeña escala porque la mayor parte de los monasterios tibetanos tradicionales eran pequeños y humildes, y sólo se sustentaban de los donativos de la cosecha de los aldeanos modestos, y por lo tanto no había mucha riqueza para corromperse. ¿Recuerdan el acoso del Maharishi a Mia Farrow que provocó la huida de los Beatles de la India? En febrero de 1968, los Beatles viajaron a Rishikesh y se unieron a un grupo de 60 personas, incluyendo a los músicos Donovan, Mike Love de Beach Boys y Paul Horn, además de Mia Farrow, para asistir a un curso de entrenamiento en meditación trascendental en el ashram de Maharishi Mahesh Yogi. El interés de los Beatles en el Maharishi cambió la percepción occidental sobre la espiritualidad india. Lennon y Harrison permanecieron casi 6 semanas, pero dejaron el ashram repentinamente después del comportamiento inadecuado del Maharishi con sus alumnas. Eso inspiró la canción Sexy Sadie. El título original era Maharishi. Sexy Sadie, ¿qué hiciste? Nos hiciste quedar a todos como tontos. Eran los primeros versos, pero fue modificado a pedido de Harrison. Además, el Maharishi les pidió a los de Liverpool entre el 10 y el 25% de sus ingresos, el diezmo más grande del mundo. Los Beatles ni siquiera escucharon la propuesta. Tomaron la decisión de marcharse por la conducta sexual inadecuada del gurú con varias de las mujeres del grupo. Mia Farrow describió esas insinuaciones del Maharishi y una situación de contacto físico con una de sus jóvenes discípulas. Tomada la decisión de abandonar el ashram, Lennon y Harrison se reunieron con el Maharishi para comunicárselo. El gurú les preguntó intrigado por qué abandonaban Rishikesh. Respuesta: «Dímelo tú si estás tan iluminado como dices. Seguro que ya sabes el motivo», dijo Lennon, y les lanzó una mirada asesina. John fue el más defraudado de todos. Veía a ese hombre que se vendía como espiritual demasiado preocupado por el dinero, la fama, las celebridades y las mujeres. Problemas. Cuando algunos monjes tibetanos modestos llegan a Occidente, crean grandes monasterios con los donativos que reciben de sus devotos, y en algunos casos esos monasterios se vuelven lujosos y se dividen en 2 comunidades, una para ricos y famosos y otra para budistas pobres. Eso mismo ocurrió en el cristianismo medieval, donde había conventos de primera, de segunda o de tercera, según la fortuna familiar de la monja o del fraile. Precisamente, las reformas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz pretendieron acabar con esas diferencias clasistas. Otro problema de la tradición tántrica del Tíbet es que la dependencia absoluta del discípulo a su gurú personal se presta a todo tipo de abusos,
a menos que el gurú sea un ser absolutamente puro e incorruptible, cosa que dudo bastante de la condición humana, sabiendo lo miserable que puede llegar a ser a veces el ser humano cuando tiene demasiado poder sobre otros seres. Por eso es muy importante que cada estudiante espiritual asuma su propia responsabilidad y no ceda su poder a ningún maestro. No es necesario ser esclavo de nadie para iluminarse. Es importante destacar que estos casos no son exclusivos del budismo tibetano y pueden ocurrir en cualquier contexto religioso espiritual donde exista una relación desigual de poder y autoridad. La respuesta adecuada es tomar en serio todas las denuncias de abuso, investigarlas adecuadamente y tomar medidas para prevenir abusos futuros. Decepciones personales. La única reunión personal que tuve con tibetanos en la India hace muchos años fue para pedirme dinero, o más bien para pedirme un patrocinio financiero, y mi respuesta es que yo solo era un trabajador asalariado, no un millonario filántropo. En ese momento perdieron todo interés por mi persona. El segundo encontronazo lo tuve en la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos en Dharamsala. Cuando intenté hacer una investigación del antiguo Lama Chunchung, la respuesta del bibliotecario fue absolutamente descortés y me echó con cajas destempladas. Quizá pensó que era otro occidental chalado en busca de su reencarnación tibetana. Sabía de antemano que me iban a negar. También me llevé una decepción con Lama Zopa, en el centro de meditación Tushita, una antigua casa colonial en una colina por encima de McLeod-Ganj, en Dharamsala, Himachal Pradesh, India. Cuando asistí a una iniciación programada y la fue demorando día tras día, estropeando mi programa de viaje porque no tenía todo el tiempo del mundo. Al final me llevé un enojo en lugar de una iniciación. El Lama Gelugpa Thupten Zopa Rinpoche murió recientemente el 13 de abril de 2023. Deseo que haya alcanzado el nirvana. Otra decepción fue cuando intentaba llevar una dieta vegana y había carne de yak por todos lados en los momos del menú tradicional tibetano. Mi última decepción fue cuando el dueño de una fonda o pensión tibetana me echó a la calle porque me puse enfermo y pasé la noche yendo al cuarto de baño. No he vuelto a Dharamsala desde entonces. Trabajé desinteresadamente como periodista profesional en la campaña internacional pro derechos humanos en el Tíbet ocupado por China, pero no he vuelto a tener contacto desde entonces con mis hermanos tibetanos. Oselita. Conocí personalmente en el centro de retiros Oselling de la Alpujarra al niño Oselita Torres antes de ser declarado por el Dalai Lama como Tulku o reencarnación del Lama Thupten Yeshi. Pero este renunció al reconocimiento cuando cumplió su mayoría de edad y lo comprendo perfectamente, pero no renunció a su pensión mensual que recibe de la Fundación para la Conservación de la Tradición Mahayana, y eso también lo entiendo porque la vida está muy dura. En 1972, la comunidad religiosa tibetana consideraba indeseable las enseñanzas a los occidentales. Por ese motivo, otros tibetanos calificaban a Lama Yeshe de paisa lama entre comillas, es decir, de alguien interesado principalmente en el dinero. Los lamas empezaron a hacer giras en 1974 y a enseñar en Occidente. Como resultado de sus viajes se creó una red mundial de centros para las enseñanzas y la meditación budistas, la Fundación para la Conservación de la Tradición Mahayana. Kalu Rinpoche fue iniciado en el budismo tibetano en Madrid por el famoso lama Kalu Rinpoche, quien murió el 10 de mayo de 1989 en su monasterio de Sonada en Darjeeling. El 17 de septiembre de 1990 nació el Tulku de Kalu en Darjeeling, India, llamado Kalu Yangtze. El 28 de febrero de 1993 fue entronizado Kalu Yangtze y yo fui a visitarlo a Darjeeling. En el otoño de 2011, Kalu Yangtze dio una charla
en la Universidad de British Columbia en Vancouver. Al final de la charla, un estudiante de la audiencia le preguntó por su perspectiva sobre el abuso sexual en Occidente. Kalu reveló que fue abusado, hizo una pausa y luego se derrumbó, revelando por primera vez que había sido abusado sexualmente a la edad de 12 años por monjes mayores del monasterio al que asistía. Poco después, publicó un vídeo en YouTube para que la historia no se convirtiera en un chisme sin fundamento. Desafortunadamente, ha habido informes y denuncias de abuso sexual en algunas comunidades budistas tibetanos. En estos casos suelen implicar a maestros espirituales que han abusado de su posición de autoridad para acosar o agredir sexualmente a estudiantes y seguidores. Estos informes de abuso han sido muy preocupantes para la comunidad budista y han llevado a un examen y a una reflexión más profunda sobre los problemas de poder y la dinámica de la relación maestro-discípulo en el budismo tibetano. Muchas comunidades budistas han comenzado a abordar estos problemas de manera más activa, incluyendo la creación de códigos de conducta claros y la aplicación de procesos de denuncia y responsabilidad. Quiero aclarar que en la antigua regla monástica budista, estos comportamientos están muy castigados. La condición humana. Muchas religiones y filosofías procuran dar un significado a la condición humana. Martin Heidegger, André Malraux, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre y José Ortega y Gasset han hablado de ello. Otros pensadores, como Enrique Fermi, niegan como yo que la naturaleza humana haya cambiado con el tiempo. El término se utiliza a veces en literatura para describir la alegría y el terror del ser y de la existencia. André Malraux escribió La condición humana. Esa mezcla de soledad frente al destino, dignidad ante la adversidad, solidaridad con los desfavorecidos y ansia de trascendencia. La acción transcurre durante la Revolución Comunista China de 1927 y ganó el premio Goncourt en 1933. También La condición humana es una trilogía de cine épico japonés dirigida por Masaki Kobayashi sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial en un japonés pacifista llamado Kashi, destinado a un remoto rincón de la Manchuria ocupada, a una mina de carbón. Allí gran parte de los trabajadores son prisioneros de guerra chinos que desarrollan su tarea en condiciones infrahumanos, tratados como si fueran animales. Hay muchas personas en el mundo que experimentan una vida plena y satisfactoria, mientras que otras luchan con desafíos y dificultades. Si bien es cierto que los seres humanos experimentan dolor, sufrimiento, tristeza y otros aspectos negativos de la vida, también es verdad que los seres humanos tienen la capacidad de experimentar la felicidad, el amor, la creatividad, el altruismo y muchas otras emociones y experiencias positivas. En última instancia, la condición humana es compleja y multifacética, y no se puede reducir a una sola idea o perspectiva. Si bien es cierto que la vida puede ser difícil y desafiante en ocasiones, también es cierto que hay mucho potencial para la felicidad, la realización y el crecimiento personal y espiritual en la vida humana. Mensajes. El sexo se convierte en una nueva religión según Perro Poeta. La fuerza sexual se manifiesta a través del materialismo. Cuando el baile entre hombres y mujeres es más o menos equilibrado, las familias son una cosa. La vida fluye en rutas predecibles. La civilización existe de alguna forma. Teníamos un romance en el aire, pero los medios electrónicos lo deformaron. Tienes poderes divinos, te guste o no, dice Ranra. Tienes el poder de transformar un universo empapado en negatividad en un universo empapado en la positividad de la luz, el amor y la gloria del Creador único infinito. Informe de Cobra sobre el estado de la misión en abril de 2023. Entre comillas. Pandora en progreso. Campo de señal M subestable. Recuperación de brecha de seguridad completa.
Dreamland v0.9 operativo. DreamSpace activado. Secuencia de eliminación 9 en curso. RR12. Se cumplieron los requisitos mínimos de M, HP, SD, DL y MDS. Y no se cumplieron los requisitos de VTX. Parece que se trata de una operación con el nombre en clave Pandora, que implica tecnología de inteligencia artificial llamada Dreamland, y un objetivo específico que está siendo eliminado o destruido. También parece haber ocurrido una brecha de seguridad previa que ha sido solucionada. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.